Vamos a hablar de un tema mucho menos romántico, pero necesario, bueno, como es la economía. Porque bueno, ya lo tenemos en contacto a Juan Pablo Enríquez. Hola Juan Bien. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? No sé si usted le encuentra algo de romanticismo a la economía. Sí, a veces sí, cuando le da ¿No? buenos resultados a la gente, seguro que sí. Está bueno que Que no cada es uno mal sienta fallo. pasión por lo que hace y por lo que le gusta. Muy buena la musicalización del programa, quiero decir, me encanta el Rally Barrio Nuevo, así que es un placer poder arrancar de esa forma. Mirá vos, che. Bueno, ahora te vamos a pedir que vos selecciones el tema de introducción a tu columna, si vos querés. Bueno. Ahí es más, nos ponemos de acuerdo antes y ya te recibimos así, de buen ánimo. A lo mejor mejoran un poco las noticias. los números. Ojalá sea así. Los números, ojalá fuera así de Números simple. recientes. Claro, los números recientes porque se publicaron hace un ratito, ¿no? Un rato los números del INDEC, ¿no? 4 de la tarde, recién escuchaba ahí que Jorgelina los comentaba en el panorama informativo. Ajá. Se conocieron los datos de pobreza de la Argentina, ¿no? Debemos recordar que se dan cada 3 meses. El dato actual fue de 40,6. A ver, la pobreza se mide dentro de lo que es la población económicamente activa, que estamos hablando de casi 29 millones de personas en la Argentina, ¿sí? Uh-huh. De esas 29 millones en la Argentina, 11 millones son pobres, ¿sí? El 4,6. Y el resto, estamos hablando de 17 millones, no son pobres de acuerdo al nivel de ingreso básicamente. Este dato comparado con los últimos 6 meses, por ejemplo, lo que fue el cierre del año 2020, determina que se redujo la pobreza de un 42% a un 40,6%. Igual los indicadores siguen siendo muy elevados y muy preocupantes para un país que genera tanta riqueza como la Argentina. Otro dato central, personas en situación de indigencia. Debemos recordar que la indigencia tiene que ver con aquellas personas que ni siquiera pueden comer como corresponde, ¿no? Estamos hablando de que 10,7% del total de la población económicamente activa, es decir, 3 millones de personas, son indigentes en el país. Quizá el dato más importante de todos esos que se brindó en el día de hoy y que amerita urgentes soluciones. Uh-huh. Es menester recordar que en estos días el gobierno nacional viene lanzando programas y demás que tienen que ver justamente con tratar de revertir esa situación, que me parece que básicamente tiene que ver con toda una ola de medidas que se habían tomado en otro tiempo en Argentina y obviamente con el efecto que tuvo la pandemia, ¿no? Con el encierro de la gente, con la caída de la actividad económica y demás. Seguramente será uno de los factores y uno de los elementos centrales que el gobierno tendrá que trabajar en estos próximos 2 años, que seguramente serán sin la vigencia de la pandemia, para reducir ese número y para incorporar personas que están fuera del sistema. Y en función de eso, por ejemplo, se lanzó esta semana el programa desde el Ministerio de la Mujer, el programa Registradas, que tiene que ver con la incorporación al sistema formal de la economía a las trabajadoras de casas particulares, uno de los sectores más vulnerados que hay en la República Argentina, y el gobierno lanzó un programa que es muy tentador en ese sentido. ¿Por qué? Porque le va a pagar el 30 o el 50% del salario a las trabajadoras. ¿Por qué digo trabajadoras? Porque se da en este sistema patriarcal en el que atravesamos en la Argentina y en el mundo, pero se da que el 98% de las personas que ejercen trabajos de casas particulares son mujeres, ¿no? Fíjense cómo en muchos casos la mujer está reducida solamente a las tareas de cuidado y tiene que ver con una discusión que tiene que dar nuestra sociedad en el próximo tiempo. Bueno, decíamos, ¿en qué consiste este mecanismo nuevo del programa Registradas? El gobierno se va a hacer cargo del entre el 30 y 50% del salario. Esto va a tener que ver con los ingresos que tenga el empleador, ¿no? Que eso ya sale todo vía sistema AFIP y ANSES, qué ingreso tiene en bruto el empleador y en función de esa escala de ingresos se le va a otorgar un 30 o un 50% a la trabajadora, que además se la va a bancarizar. Esto es un dato muy importante, es decir, el gobierno va a generar un CBU, una tarjeta de débito y de crédito a través del Banco de la Nación Argentina y las va a incorporar al sistema financiero. Una posibilidad que van a tener, por ejemplo, de poder consumir en cuotas con tarjetas del Banco Nación en la mayor parte de los comercios de toda la Argentina,
y eso obviamente que motoriza el consumo y la posibilidad de acceder a otros bienes y servicios que de otra forma no se dan, ¿no? Porque generalmente cuando uno está fuera del sistema ni siquiera tenés crédito. Lamentablemente pasa eso. En otro orden de cosas también, no sé si quieren hacer alguna pregunta en relación con este... No, me parece que son una cantidad de medidas que tienen que ver con, bueno, esta reacción que ha tenido el gobierno después de las elecciones. Creo que también se encuadra en esto el tema de la jubilación anticipada, o la posibilidad de una, no sé si jubilación anticipada, una especie de prejubilación, porque es con un monto menor hasta cumplir la edad. Sí, se dice anticipada porque es gente que tiene la cantidad de aportes necesarios, exacto, es decir, 30 años, pero que al 30 de junio de 2021 está en condiciones de desocupado, ¿sí? En ese sentido, lo que se está trabajando en términos de jubilación anticipada es que los varones que tienen entre 61 años y 64 y las mujeres que tienen entre 55 años y 59 puedan acceder a este beneficio. Se habla de que es un horizonte de 20 a 30.000 personas que estarían incorporados en esto, y la mayor parte de esas personas, en este caso, sí son varones y tienen vinculación con trabajadores y trabajadoras que han quedado despedidos del sector industrial. Recordemos que entre el año 2016 y 2019, en la Argentina, sin pandemia, cerraron alrededor de 40.000 pequeñas y medianas empresas. Esas son las consecuencias que dejaron a gran cantidad de personas sin la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, esta medida también tiene la tendencia a incorporar nuevamente al sistema a aquellos sectores que están ahí cerca de jubilarse, pero que no estarían llegando. Obviamente van a cobrar el 80% de lo que le correspondería de jubilación hasta tanto se sustancie su edad jubilatoria, y ahí sí van a cobrar el 100%. También es una medida inclusiva que seguramente va a tener consecuencias positivas en el consumo y en la dinamización del mercado interno para mejorar el crecimiento de la Argentina. También hubo anuncios para el sector agropecuario. Para el sector agropecuario, ahora a las 6 de la tarde, en Casa de Gobierno, vuelve a estar nuevamente el presidente y la vicepresidenta juntos, juntamente con los ministros de todas las carteras, especialmente el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Domínguez. Sí, y se va a presentar un ambicioso proyecto que tiene que ver con, básicamente, estimular la producción cárnica, ¿no? Siempre hablábamos de que tenemos restricción externa, que cuando el país crece tenemos un inconveniente porque empezamos a importar más, porque nuestra industria necesita más elementos importados. Bueno, se va a trabajar sobre todo en este esquema de aumentar las exportaciones, que hoy están en menos de 50.000 millones de dólares anuales. Se pretende hacer un proceso de incremento hasta que se dupliquen. ¿Y cuáles van a ser las medidas que se van a generar en función de esto? Algunas, y de manera sintética, tienen que ver con reducir, por ejemplo, las amortizaciones de capital de aquellas inversiones que realicen estos sectores que estén vinculados con justamente la industria agropecuaria. En ese sentido, se va a reducir ese horizonte temporal, por ejemplo, de 40 años a solamente 3 años. Entonces, ¿qué va a pasar? Quienes lleven adelante las inversiones van a poder reducir esas amortizaciones elevadas para pagar menos impuestos a las ganancias, ¿sí? Lo mismo también con el tema del IVA, que se daba, había una devolución de IVA en un horizonte temporal de 4 años, se va a reducir en un plazo que va de 1 año a 12 meses. También se van a generar, y esto es muy importante, porque lo que se pretende es incrementar, por ejemplo, la cantidad de carne que se exporta. Entonces, en ese sentido, se le va a dar una facilidad para que todos los productores no declaren el stock de ganancias, no declaren el stock de ganado, digamos, en todo el proceso de engorde, y sí lo declaren cuando realizan la venta, ¿sí? Hoy en día, cuando vos tenés que hacer impuestos a las ganancias, tenés que declarar el stock de ganado que está en proceso de engorde. Bueno, lo que se va a hacer ahora solamente se va a declarar, se va a declarar en el momento en que se realice la venta. Claro. Y eso obviamente va a mejorar la contabilidad de los productores y va a generar
que paguen menos impuestos a las ganancias, lo cual se vuelca obviamente a un incentivo para la producción de carne, no solamente para el mercado interno, algo que hay que garantizar y a precios populares, sino también para fomentar y aumentar las exportaciones. Interesantísimo. Por otro lado, están volviendo algunos exfuncionarios del macrismo, sobre todo del área económica, ¿no? Es como que te quieren dar la receta de cómo salir a donde ellos mismos te metieron. No es muy comprensible esto. Sí, esta semana estuvieron deambulando por algunos medios de comunicación afines el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne, ¿no?, que fue el artífice del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y también Federico Sturzenegger, que parece que lo bocharon y no pudo entrar como investigador del CONICET. Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central. Exacto. También en la era de Macri, y fue secretario de Política Económica en el gobierno de la Rúa. Fue el DOC de Domingo Felipe Cavallo. Y fue funcionario también... Fue funcionario también previamente en el gobierno de Carlos Menem con Domingo Felipe Cavallo. Exactamente. Tiene un prontuario bastante importante, pero fíjense cómo para gran parte de nuestra población Federico Sturzenegger es desconocido y puede caminar tranquilo por la calle, siendo uno de los artífices más importantes de las miserias y del hambre que ha atravesado la Argentina a lo largo de su historia. Entonces, a veces es necesario ponerlos nuevamente en discusión, porque no puede pasar desapercibido que esta gente que nos llevó a situaciones dramáticas que hoy se están tratando de solucionar, esté dando justamente con un nivel de impunidad muy importante recetas de cómo hay que salir de la crisis, cuando ellos, en la gestión propiamente dicha, nos llevaron a ese horizonte. A ver, Juan Pablo, si yo no tengo, porque han pasado ya, qué sé yo, más de 20 años, Sturzenegger era el presidente del Banco Central cuando se instauró el corralito. No. Ya no era. No, fue presidente del Banco Central en el gobierno de Macri, y fue... tenés razón. Economía, exacto. Funcionario de Economía, es decir, el secretario de Política Económica, que se podría considerar que es el viceministro de Economía, sí. Cuando Cavallo era ministro de Economía en el gobierno de la Rúa. Pero sí fueron los artífices del déficit cero, del corralito... No, son de la misma escuela, son todos de la escuela de Cavallo, exacto. Exactamente. El mismo Dujovne también, ministro de Economía en el último tramo del gobierno, los últimos 2 años creo que del gobierno de Macri, también son todos de la escuela de Domingo Felipe Cavallo, y lo escuché decir a Milei también el otro día. No, lo escuché decir, leo por ahí los títulos porque para más no me da, decir que Cavallo fue el mejor ministro de Economía que ha tenido la Argentina en toda su historia. Y Cavallo lo reivindica. Sí, es grave que esté pasando esto, porque gran parte de nuestra población juvenil ni sabe quién fue Domingo Cavallo, y la reencarnación de Cavallo en ese tiempo se da a través de Milei, que justamente tiene gran ascendencia sobre los... Claro, pero ¿sabés qué? ¿Sabés lo que por ahí te puede tranquilizar? Que los chicos son mucho de googlear. Y cuando googleás, ya no podés escaparle al prontuario. Es imposible. Y no sé, Milei sacó 15% de los votos. No, bueno, pero Milei Milei es un personaje que no tiene un pasado al menos comprobable. Es algo que sale nuevo, qué sé yo, es una especie de efecto como en su momento fue, no sé, de Narváez o esas personas que aparecen en la política como un elemento extra político, ¿no? Como que vienen de otro lado, que son outsiders, se dicen ahora, ¿no? Sí, a mí me da la sensación que es un elemento mucho más potente que lo que fue Narváez, pero habrá que esperar, sobre todo por la encarnadura que tienen te digo porque soy docente en jóvenes de 20 años y veo, y sobre todo que hay una gran ascendencia hacia estas particularidades, porque no se profundizan los contenidos, y sí en esa ética que venden de la libertad y demás, que en realidad es la libertad de mercado, pero bueno, demandaría un debate mucho más. Sí, por supuesto. En otro tiempo, ¿no? Lo que tenés que tener en cuenta que hoy por hoy cambiar de idea es mucho más rápido que hace unos años atrás. O sea que de los 20 a los 20 y medio ya se puede cambiar de opinión, o se puede desencantar uno o encantar con el otro. Yo le digo esto para tranquilizarlo porque lo veo muy preocupado por Milei a usted.
No por mi ley, sino por lo que genera, ¿no? A mí me Sí. gustaría que desde la heterodoxia se trate de contrarrestar en términos de ideas ese discurso hegemónico que en definitiva es el mismo que llevó a la Argentina a la peor de sus etapas y a las más tristes de sus crisis, digamos. Sí. Nos llevó hasta el suicidio de Favaloro. Con eso es Así es. ya tendríamos que tener suficiente. Pero bueno, cuando además ya que toqué el tema, recordar que por ejemplo en aquel suicidio de Favaloro, y esto no es que me lo tienen que creer, lo pueden googlear tranquilamente, los funcionarios auditores del PAMI hoy son funcionarios de uno es jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la otra fue gobernadora. Sí. Esos eran los Una auditores gobernadora de del la provincia PAMI. más importante. Exactamente, los auditores del Y otro PAMI, que tiene era la deuda más posibilidades. importante que tenían con Favaloro, eran precisamente ellos los que tenían que firmar si se pagaba o no se pagaba. Eligieron no pagar y Favaloro se suicidó. Exactamente. Bueno, Juan Pablo, la seguimos la semana que viene, ¿le parece? Sí, por supuesto. Un abrazo grande, felicitaciones para el equipo y nos encontramos la semana que viene. Abrazo grande y no se olvide que vamos a coordinar previamente el tema musical de inicio. Así será. Dale, muchas gracias. Abrazo grande. Hasta luego.